Los mensajes. En las apariciones de Garabandal de junio 18 de 1961 hasta el 18 de junio de 1965 se dieron a conocer especialmente dos mensajes. El primero se lo dio a conocer Nuestra Señora a las niñas el día 4 de julio de 1961. Mensaje que ya había aparecido escrito en un rótulo a los pies del ángel San Miguel, el mes de junio, durante las apariciones del ángel a las niñas. Nuestra Señora del Carmen les pidió a las niñas que no hicieran público este mensaje sino hasta el 18 de octubre. Así lo hicieron. Primer mensaje. En otoño de 1961, las videntes dieron a conocer al mundo el primer mensaje y que a letra dice: hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo. El mensaje nos habla de elementos esenciales de la fe: sacrificio, penitencia, la Eucaristía y la conversión que da frutos en una vida virtuosa. Ser muy buenos. También nos recuerda la misión de los ángeles y el cuidado maternal de la Virgen Santísima. Garabandal nos recuerda que la vida cristiana requiere seriedad. Juan Bautista predicó: arrepentíos, pues el reino de Dios está cerca. El propio Cristo inaugura su predicación diciendo: arrepentíos y creed en la buena nueva. San Marcos capítulo 1 versículo 15. Es pues el mensaje eterno de los profetas y recordado insistentemente en los tiempos por la Santísima Virgen, tanto en la Salet como en Lourdes y Fátima, pero desafortunadamente olvidado por la gran mayoría de los hombres. Por eso, si no cambiamos, vendrá un castigo, que será manifestación de la justicia de Dios como consecuencia del pecado de los hombres al hacer mal uso de su libertad. Ya se está llenando la copa. Lenguaje bíblico, apocalíptico, que nos recuerda los 7 ángeles con las 7 copas de oro, que están rebosantes de la ira de Dios. Tenemos que visitar mucho al Santísimo, que nos recuerda la presencia real de Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en momentos que los católicos y aún sacerdotes han perdido la fe en la Eucaristía. Pero antes tenemos que ser muy buenos, es decir, tenemos ante todo que vivir en gracia de Dios, alejar de nuestra vida el pecado mortal, con la ayuda de la gracia de Dios y la participación de los sacramentos. Segundo mensaje. La Santísima Virgen comunicó su segundo mensaje 4 años después, hacia el final de las apariciones. Nuestra Señora le dijo a Conchita, 1 de enero de 1965, que el arcángel San Miguel se aparecería el 18 de junio y le daría un mensaje en su nombre a todo el mundo. Por mediación de San Miguel, Nuestra Señora se quejó de que no se hubiera hecho caso al primer mensaje y advirtió al mundo que este sería el último. Dijo la Virgen: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión
del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. La copa se está llenando. El pecado no está en descartar el mensaje de Garabandal, sino en rechazar el Evangelio que nos comunicó Jesucristo por no vivirlo de corazón. Sin la redención de Cristo vamos a la perdición. Garabandal no dice ni puede decir nada nuevo. Es un aviso sobre la importancia de vivir la fe que ya se nos ha dado en la Iglesia. Yo, vuestra madre, la Santísima Virgen, se presenta como nuestra madre, confirmando lo que ya Cristo en la cruz nos había legado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. San Juan capítulo 19, versículo 26. Y nos pide e insiste que nos sacrifiquemos más y que meditemos la pasión de su hijo y volvamos a la Eucaristía con fervor. Se insiste que la copa está rebosando y que los sacerdotes, muchos, van por el camino de la perdición y con ello llevan a muchas más almas. Frase que para el año 1965 no resultaba del todo clara, pues el Concilio Vaticano II terminaba con una gran esperanza para la mayoría de los católicos, y en especial para los cardenales, obispos y sacerdotes. Este optimismo no dejaba adivinar la gran crisis de fe y la infidelidad de miles de almas consagradas que iba a padecer la Iglesia en los años siguientes. Desde 1965, de los 400.000 sacerdotes con que contaba la Iglesia, unos 90.000 dejaron el ministerio. Esta hemorragia fue provocada por ciertas corrientes de pensamientos avanzados que pretendían interpretar liberal y progresivamente las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Así los efectos no se hicieron esperar. El depósito de la fe, los dogmas y la moral cristiana serán atacados. Recordemos las oposiciones violentas y tan comunes contra las enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre la regulación de la natalidad, Humanae Vitae, el aborto, la doctrina social de la Iglesia, la catequesis, la autoridad papal, las cuestiones concernientes a la Eucaristía, penitencias, resurrección, en fin, toda la doctrina. Tal es la situación que el Papa Pablo VI habló en enero de 1976 sobre la traición de los clérigos. También en otra ocasión dijo: se creía después del concilio vendría un sol para la historia de la Iglesia, pero por el contrario ha venido un día de nubes, tempestad y oscuridad. Ha intervenido el poder adverso, Satanás. A la Eucaristía cada vez le damos menos importancia. Anuncio profético que ha llevado a una pérdida de la fe en la presencia real de Cristo y a una irreverencia al celebrar los santos sacramentos por parte de los sacerdotes. Un aviso, un milagro, un castigo. Entre las apariciones de Garabandal han habido muchas profecías sobre el futuro inmediato de la humanidad y de la Iglesia. En el anuncio profético de Garabandal, Conchita habla de un aviso, un milagro y un castigo para la humanidad. El aviso. El 1 de enero del año 1965, Conchita tuvo una nueva aparición de la Señora, quien habló del aviso, para que el mundo se enmiende. Conchita nos dice: no puedo decir en qué va a consistir, pues ella no me ha ordenado decirlo, y cuándo será, no me lo ha dicho, así que no lo sé. Sí sé que será visible para todo el mundo, será obra directa de Dios y tendrá lugar antes del milagro.
Yo no sé si morirán personas, únicamente pueden morir al verlos de impresión. En una de sus cartas habla así sobre el aviso. Ese aviso es como un castigo para los buenos y los malos. Para los buenos, para acercarlos más a Dios, y para los malos, para anunciarles que viene el fin de los tiempos y que estos son los últimos avisos. El aviso será fruto de la justicia de Dios y de su misericordia, de su justicia, porque va a purificar nuestros pecados, de su misericordia, porque nos dará la oportunidad de una mayor conversión en nuestra vida espiritual. Este aviso será obra de la intervención directa de Dios. El aviso que vendrá al mundo será algo externo a nosotros que sucederá en el firmamento. Será vista una luminosidad acompañada de un fuego ardiente que se sentirá en toda la tierra. Internamente, y esto es lo más importante, veremos nuestra conciencia ante la justicia de Dios, lo que hemos hecho mal y lo que hemos dejado de hacer. En una palabra, una especie de juicio particular en vida. También será la corrección de la conciencia del mundo, una purificación antes del milagro para ver si con el aviso y el milagro nos convertimos. El milagro. Las niñas han pedido insistentemente un milagro y la Virgen, como en Fátima, les ha dicho: haré un milagro para que todos crean. En una nota, Conchita escribe: lo del milagro me lo ha dicho la Virgen a mí sola. Ella me ha prohibido decir en qué consistirá. Tampoco puedo decir la fecha hasta 8 días antes. Lo que sí puedo decir es que coincidirá con un acontecimiento de la Iglesia y con la festividad de un santo mártir de la Eucaristía. Será a las 8:30 de la tarde de un jueves. Será visible para todos los que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores. Los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es Dios y para bien de la humanidad. Quedará una señal del milagro para siempre en los pinos. Podrá ser filmado y televisado. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un gran castigo sobre la humanidad endurecida e incrédula, salvo, consiguientemente, un pequeño resto que será preservado. De todo lo que han dicho las niñas en entrevistas y cartas, principalmente Conchita, podemos señalar los aspectos esenciales del milagro. Conchita conoce su fecha exacta que comunicó a Pablo VI, así como al confesor de este, al cardenal Ottaviani, proprefecto del Santo Oficio, hoy Congregación para la Doctrina de la Fe. Conchita lo anunciará al mundo 8 días antes de su fecha. Transcurrirá menos de un año entre el aviso y el milagro. Durará entre 10 minutos y un cuarto de hora. Tendrá lugar un jueves a las 8:30 de la tarde, entre los días 6 y 16 de uno de estos 3 meses, marzo, abril o mayo. Este día no será fiesta de la Virgen, coincidirá con el día de la fiesta de un santo mártir en relación con la Eucaristía. Coincidirá también con un acontecimiento muy importante, raro, singular, tanto para la Iglesia como para toda la cristiandad, un acontecimiento feliz y venturoso. Será el milagro mayor que Jesús haya hecho para el mundo. Será visible en Garabandal, en las montañas de los alrededores, y no podrá palparse, pero sí podrá ser filmado, fotografiado y televisado. No será necesario que los videntes estén presentes en el momento de la realización del milagro. Los enfermos que asistan se sanarán y los incrédulos creerán. El Papa verá el milagro desde donde quiera que esté.
El ciego Joel Lomachino recobrará la vista. El cuerpo del difunto padre Luis María será desenterrado y se encontrará incorrupto. No debe confundirse el fin de los tiempos con el fin del mundo. Hay que recordar que el fin de los tiempos comenzó a partir de la primera venida de Cristo. El fin de los tiempos se refiere al final de una época. Tras la purificación de la humanidad y la renovación de la Iglesia, comenzará otra época donde reine el glorioso Jesucristo. No se trata de un paraíso en la tierra, ya que los conflictos continuarán siempre, pero sí un tiempo en que la Iglesia manifieste más claramente a Cristo por estar Él reinando en muchos de los corazones de los fieles. En referencia a los milagros, recordamos lo que dijo el Concilio Vaticano II en el decreto Ad Gentes número 12. Cristo curaba toda suerte de dolencias y enfermedades, como señal del advenimiento del reino de Dios. La Iglesia siempre ha creído en los milagros, aunque al mismo tiempo pide prudencia para no ser engañados. El castigo. El castigo fue anunciado por las niñas en el primer mensaje del 18 de octubre de 1961. Las niñas relataron que el castigo, según pudieron verlo, la noche del 19 y 20 de junio de 1962, era similar a ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora y el agua que se evapora. Todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán, unos en llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. Nos cuenta Conchita en uno de sus escritos: el castigo está condicionado a que la humanidad haga caso o no de los mensajes de la Virgen y al milagro. En caso de que suceda, yo sé en qué va a consistir, porque yo he visto el castigo. Sí puedo asegurar que si viene es peor que si estuviéramos envueltos en fuego, peor que si tuviéramos lumbre por arriba y lumbre por abajo. No sé el tiempo en que pasará para que Dios lo envíe después de hecho el milagro. El castigo de Garabandal nos recuerda a aquello que habla la Sagrada Escritura en sus páginas. Es la revelación al hombre de su condición de pecador, de la relación estrecha entre el pecado y el castigo, y de un Dios que juzga y salva. Pues el castigo no es otra cosa que una sanación medicinal que busca restablecer el camino recto. Para unos será un callejón sin salida y su condenación eterna. Para otros, la invitación a volver a Dios. La Santísima Virgen en Garabandal no viene a predecir un castigo, viene a darnos los medios para evitarlos. No quiero vuestra condenación, dirá la Virgen en su mensaje. Pero si rehusamos a obedecer la llamada de Dios a la conversión, si mantenemos nuestra voluntad de rechazo, se nos cerrará la remisión y la cólera de Dios caerá sobre nosotros. Y esto será el castigo anunciado.